Bienvenidos un día más al canal Educa Salud, soy Pablo Lastras y espero que estéis muy bien todos de salud. Hoy os quiero hablar del agua, sí, de la fuente de la vida. Vamos a hablar de la importancia que tiene el agua para nuestra salud y también de los síntomas que nos pueden llevar a la muerte por deshidratación. Pero también incluso cómo puede uno morir por lo contrario, por un exceso de agua. ¿Será de verdad eso posible? Vamos a verlo. A menudo las soluciones más simples y más baratas son las más beneficiosas para nuestra salud. Así de simple. Y de hecho, a menudo hacemos caso omiso de ello, y un ejemplo de ello es el agua. El agua es una de las necesidades más importantes que tenemos, pero también de las más descuidadas. Para un cuerpo sano es imprescindible una ingesta adecuada de este líquido. El agua participa en prácticamente todos los procesos que tienen lugar en nuestro cuerpo. Está presente en cada una de nuestras células. Sabemos que una persona o un animal puede sobrevivir semanas sin alimento sólido, pero sin agua moriríamos después de unos pocos días. El agua es literalmente la fuente de la vida. Es verdad que es una frase un poco hecha, pero no se me ocurre describir mejor el agua que de esta manera. Estamos hablando, por supuesto, de agua no adulterada, rica en minerales, libre de productos químicos tóxicos. Por supuesto, el agua perfecta no existe en este mundo imperfecto. Y es lamentable que gran parte del agua de la Tierra esté contaminada por los tratamientos químicos, residuos industriales y químicos para el hogar. Pero el agua pura, filtrada o agua de una fuente limpia es uno de los requisitos más importantes para un funcionamiento correcto de nuestro organismo. ¿Hay sustitutos para el agua? Aparte de tomar agua potable, ¿cómo podemos estar bien hidratados? Es un error común pensar que podemos conseguir estar bien hidratados bebiendo té, café, alcohol y bebidas gaseosas. Estos no son sustitutos adecuados para el agua. De hecho, contienen agentes deshidratantes que en realidad hacen aumentar en nuestro cuerpo la necesidad de más agua. Solo el agua pura y una dieta que incluya una buena cantidad de frutas y verduras le dará a su cuerpo la hidratación que cada una de sus células requiere para funcionar óptimamente. ¿Cuánta cantidad de agua se debe beber diariamente? Aunque las opiniones varían, generalmente se recomienda que una persona sana debe beber entre 1,5 litros o 2 litros de agua al día. Una buena norma o método para medir la cantidad de agua que tiene que beber es multiplicar su peso en kilogramos por 0,03. A continuación le pongo algunos ejemplos. La cantidad que usted necesita puede estar influenciada por la cantidad de ejercicio que realice, el clima en el que vive, el tamaño de su cuerpo, etc. Recuerde, la mayor parte del agua que su cuerpo obtendrá debe venir de los alimentos. Las frutas y hortalizas como el melón y la lechuga, por ejemplo, están constituidas principalmente de agua. ¿Se puede beber demasiada agua? Usted podría preguntarse, ¿y es posible beber demasiada agua? Bueno, la respuesta es sí, pero es muy poco probable en condiciones normales beber demasiado. Pero si usted bebe demasiado sin tener que reemplazar los electrolitos, corre el riesgo de diluir los electrolitos esenciales tales como el sodio en su cuerpo. El exceso de agua también puede conducir a la intoxicación por agua, pero esto es algo de lo que no tiene que preocuparse a menos que se obsesione por beber litros y litros de agua cada día. Tendría que beber alrededor de 1 litro cada hora durante 24 horas para sufrir consecuencias mortales. Según el doctor David Katz de la Escuela de Medicina de Yale, en general las personas sanas no pueden beber demasiada agua. Los riñones normales pueden manejar hasta 12 litros por día. Una ingesta óptima diaria de agua es uno de los más importantes, si no el más importante de los pasos que usted puede dar para conseguir su meta de una salud óptima. Pero recuerde que es demasiado fácil olvidarse o caer en el hábito de beber muy poca agua con regularidad. Siempre que salga de casa no se olvide de llevar una botellita de agua. Afortunadamente es fácil de comprar agua embotellada cuando usted está fuera, pero en general es preferible tener el hábito de conseguir nuestra propia botella de agua filtrada cuando usted salga de casa. El agua embotellada en ciertos tipos de envases de plástico tiene sus propios problemas, pero bueno, esto lo discutiremos en otro vídeo. Hablemos ahora de las necesidades de agua del ser humano. Se sabe que los humanos somos de entre los seres vivos
que peor soportamos la falta de agua. La cantidad máxima que una persona puede soportar de deshidratación o de pérdida de líquidos es del 20% de su peso corporal. Hay animales que pueden llegar a perder hasta un 30 o 40% de su peso, como son las ratas y los gatos respectivamente. Pero otros, como la lombriz de tierra, pueden llegar a perder hasta el 60% de su peso corporal. Los pájaros y los reptiles pueden perder hasta un 50%. Sin embargo, lo importante no es solo la cantidad de peso corporal que se puede llegar a perder por deshidratación, sino la velocidad de esta. Por ejemplo, si una rana se deshidrata lentamente, puede sobrevivir un 40% de reducción de su peso, pero si la deshidratación es rápida, solo toleraría un 12% de pérdida. Para el ser humano, el tiempo máximo que puede vivir sin beber agua o líquidos está entre 7 y 15 días, aunque no hay mucho consenso en esto, siempre en condiciones favorables, es decir, en sombra y con temperatura ambiente moderada. Sin embargo, una persona en el desierto bajo un sol abrasador puede que dure solo unas horas. Y la razón es que en esas condiciones el organismo puede llegar a perder 1 litro de líquidos por hora en forma de sudor, lo que significa la 1/12 parte del total de agua que contiene el líquido extracelular de su cuerpo. Hablemos por lo tanto de los síntomas de deshidratación. Veamos qué pasa a medida que perdemos líquidos por deshidratación. Si el déficit es de un 3% del peso corporal, las secreciones salivares y el volumen de la orina disminuyen. Si el déficit es de un 5% del peso corporal, puede aumentar la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal y puede aparecer cierta sensación de cansancio. Si el déficit es de un 10% del peso corporal, la debilidad está mucho más acentuada y se reducen las fuerzas físicas y ciertas facultades mentales. Si el déficit es del 12% del peso corporal, ya no se puede realizar la función de tragar. Y si el déficit es del 15% o más del peso corporal, dependiendo de la rapidez que haya sido la deshidratación, sobreviene la muerte. Es curioso que la causa real de muerte por deshidratación no esté muy clara. Puede que el problema se produzca por un fallo en la circulación, por pérdida del volumen plasmático y aumento de la viscosidad de la sangre, es decir, tener una sangre mucho más densa y apelotonada. Otro factor puede estar en una elevada concentración de sal en los líquidos corporales por falta de agua. Y otra curiosidad antes de terminar sobre la deshidratación en los humanos, y es que los niños pequeños son mucho más sensibles a la deshidratación que los adultos. ¿Por qué? Un niño, por ejemplo, de 5 kilos de peso, contiene casi 4 litros de agua. La toma de líquidos normal de un niño en un día puede estar alrededor de 1 litro de líquidos, es decir, más o menos la 1/4 parte del agua corporal total y la mitad del líquido extracelular. Por el contrario, en los adultos la ingesta diaria de líquidos puede estar en unos 2 litros, es decir, solo el 5% del agua corporal total o el 15% del líquido extracelular. Esto supone que en el caso de la deshidratación en los niños, por diarrea, vómitos o sudor, les lleva a una deshidratación 5 veces más rápida que en un adulto. Bueno, en próximos vídeos hablaremos más del agua, por ejemplo de la famosa agua alcalina, pero en el siguiente vídeo vamos a conocer mejor los aceites de prensado en frío, como por ejemplo los aceites de borraja, sésamo, germen de trigo, onagra y mucho más. Buena salud a todos.